Muy buenas tardes. Espero que tengan buen audio. Si no es el caso, de cualquier manera, la clase queda grabada y van a poder abrirla una vez que la suba al aula. Todas las clases van a ser alzadas al aula posteriormente, como para que les sirva de material de apoyo y para poder repasar de repente algunas cuestiones. Me llamo Juan Pablo Mendoza, es un gusto. Tengo muchas expectativas sobre el desarrollo de este módulo, siempre es un placer, siempre me encuentro con cosas muy interesantes, con planteamientos muy originales que me obligan a rever posiciones, a corregir algunas perspectivas o algunas ideas, y siempre es interesante discutir porque finalmente, en última instancia, ninguno es dueño de la verdad y el derecho, como decía Couture, se aprende estudiando, pero se ejercita pensando, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar es el módulo de análisis jurisprudencial del derecho de fondo. Se refiere a la aplicación del derecho de fondo. Cuando nos referimos al derecho de fondo, nos referimos a las disposiciones del Código Penal, la materia del derecho penal de fondo. Sustantivo, llamémosle, en contraposición a adjetivo, que suele ser la forma en la que se designa al derecho procesal, lo cual realmente es un equívoco, porque el derecho procesal es lo que está más cerca de la reacción penal del Estado al ciudadano. El derecho penal es algo que se aplica al final del camino cuando existe una sentencia condenatoria firme. El proceso penal es lo primero que te golpea en el bolsillo y en la libertad siempre. Pero en este módulo nos vamos a ocupar del derecho de fondo. Quiere decir que todo análisis, todo ejercicio que llevemos adelante, lo vamos a enfocar desde la perspectiva de los problemas del Código Penal, de las instituciones que están reglamentadas en el Código Penal. Llámese aspectos atinentes a la teoría del delito, la teoría de las medidas, la teoría de las consecuencias penales, el concurso penal, la prescripción, la teoría de la que se refiere a la medición de la sanción, la determinación judicial de la pena, que todos son problemas en realidad que requieren una capacitación y un estudio, un análisis permanente y de un nivel un poco más elevado de lo que damos en la facultad. Yo asumo que todos ustedes evidentemente ya están o en la práctica o están hace años ejerciendo alguna función o cuestiones atinentes a la labor, ya sea de litigante o en su carácter de funcionarios. Por lo tanto, va a ser un gusto compartir perspectivas, discutir algunos de estos problemas, tratar de aprovechar un poco al máximo este tiempo. Es importante tener en cuenta que este no es un tiempo gratuito, sino que es algo por lo cual ustedes pagan, y es importante que traten de recibir eh, un, un bien interesante, que les sea útil, que les sea práctico para su actividad profesional, más allá de que evidentemente los puntos le van a ser de utilidad para alguna carrera o algún concurso. Lo interesante es que saquen ustedes contrapartida, un saber teórico y práctico que les permita apuntalar el servicio o la actividad que ustedes están brindando, y en última instancia que enriquezca su perspectiva crítica acerca de lo que es el derecho y cómo funciona. Bien, partiendo un poco de esa base, vamos a analizar las reglas de relacionamiento y de evaluación, que es importante tenerlas en claro ya desde el inicio. Esto es algo que lo tienen en el aula, ya está en la primera parte, antes de la primera unidad. Normas de trato. No hay nada extraordinario, pero como estamos entre gente a la que le gusta el derecho y los códigos, es interesante que esto esté así establecido, ¿no? Primero, eh, de más está decir que hay que brindarse un trato cordial. No vamos a venir a ponernos cara de juicio en estas horas, cara de contraparte, ni mucho menos. Trato cordial, respetuoso. Eh, no se realizará propaganda de ningún tipo, ni se va a emplear el espacio para la discusión de temas que no constituyan el objeto. Se trancó, parece, ¿verdad? Sí, parece que se trancó.
Aparte que se escucha bastante bajo el micrófono del profesor, no sé si es mi percepción Sí. o ustedes también escuchan bajo. Yo Yo también le escucho escucho bien. bajo. Yo Yo le escucho escucho bien. bajo. Yo le escucho todo entre Desgraciadamente hay días que funciona esto así, a medias, es un problema de conectividad. Esperemos que se vaya normalizando con el correr de los minutos. Bien, esperemos que se vaya regularizando. Esto está saltando bastante esta tarde. Es el tema del internet, profesor, que Es un es problema de inestable. conectividad, Toda la sí. clase tenemos ese problema. Es un problema de Les comento que conectividad. también, no sé si es que a mí nomás me da el aula virtual de la escuela judicial y no actualiza. Por si de repente tengamos inconvenientes de marcar nuestra asistencia antes de la hora fijada. Ya, de todas formas queda grabado un poco en pantalla las personas presentes y todo, así que de ese lado por lo menos para poder controlarlo. Bien, vamos a aprovechar un poco nuestros momentos de buena conectividad para ir avanzando. Como tercer punto, tratar de mantener las cámaras encendidas en la medida que nos lo permita la conectividad, ¿verdad? Eh, Pedir el uso de la palabra. Yo me voy a encargar de enviar el link y vamos a tener nuestros encuentros en esta plataforma. Van a haber algunos trabajos sincrónicos y algunos asincrónicos. Eso significa que algunas actividades las van a desarrollar fuera del horario de clase durante el transcurso de la semana, ya que vamos a tener una sola clase por semana. Yo me voy a encargar de suministrarle los materiales teóricos a ser empleados y asimismo los casos que vamos a utilizar para la ejercitación. Las guías de las actividades, me voy a encargar de subirlas al aula en cada caso. Sí, básicamente este es un curso que comprende algunos conocimientos de orden teórico que son necesarios para el análisis, pero también la actividad práctica, porque el análisis es una actividad práctica y el objeto del análisis son las resoluciones de nuestros tribunales, las resoluciones judiciales. Para potenciar nuestra capacidad de análisis es que vamos a desarrollar algunos tópicos de orden teórico y adentrarnos un poco así en lo que es el tema de la discusión sobre la jurisprudencia y luego vamos a analizar las resoluciones. En todos los casos, las resoluciones que vamos a analizar van a ser de los tribunales superiores y nos vamos a enfocar principalmente a la aplicación de las disposiciones de fondo, la aplicación de las disposiciones del derecho penal. Se me escucha entrecortado, me dice Luis, y es así, Luis, hay un problema de conectividad, vamos a ver si es que esto se puede mejorar de alguna manera. Voy a ver si es que con el micrófono de ambiente eventualmente esto puede mejorar.
Bien, quiero saber si ahí me están escuchando. Ok, continuamos entonces. Entonces el enfoque principal va a ser el analizar las resoluciones, algunas sentencias que son paradigmáticas de los tribunales superiores, pero como es un material muy extenso, porque en las sentencias se entrecruzan elementos de orden procesal, constitucional, convencional, algún otro tipo de análisis, nosotros nos vamos a enfocar en la resolución de temas, de disputas, de problemas atinentes al derecho penal de fondo. Luego ustedes van a tener otro módulo con derecho, análisis del derecho de forma, y ahí se van a encargar de otras cuestiones. Por de pronto nos vamos a enfocar en el derecho penal de fondo. Los trabajos pueden ser en algunos casos individuales o grupales. Voy a ir dando la pauta. El puntaje total es de 100%, 100 puntos, y va a ser distribuido de la siguiente manera. Vamos a tener 2 pruebas parciales por 10 puntos cada una. Las parciales van a ser por las herramientas del sistema, o sea que sí o sí va a tener que ser una cuestión de selección, falso, verdadero, cosas así. La prueba final va a tener un valor de 40 puntos. Los trabajos que se realizan en clase van a tener un valor total de 20 puntos. Los trabajos fuera de los encuentros van a ser por un valor total de 15 puntos, y la participación en clase va a ser por 5 puntos. Para la realización de los trabajos van a formar grupos de hasta 6 personas. Se va a escoger un representante por cada grupo, quien va a exponer los resultados de los trabajos. También vamos a tener evaluaciones diagnósticas. ¿Qué significa evaluación diagnóstica? Nosotros no podemos simplemente desarrollar un contenido, hacer ejercicios sin saber efectivamente si estamos manejando o no algunos conceptos que son elementales, que son importantes. Entonces, estas evaluaciones de carácter diagnóstica no son sumativas, sino son a los efectos de establecer si es que realmente se están comprendiendo los contenidos que estamos desarrollando. Para la valoración de la participación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y vamos a tener en cuenta las intervenciones, las discusiones que se realizan, preguntas que se realizan en clase, aporte a los temas tratados, la participación en los trabajos, y esto tiene un total de 5 puntos, recordemos. Los materiales de apoyo, yo me voy a encargar de subirlos o al aula o pasárselos al delegado para que los distribuya entre ustedes. Bien, eso es todo con relación a este tópico. Espero que haya quedado claro el tema de la evaluación y la distribución de los puntos y cuestiones así que nos permiten ya pasar a enfocarnos en el tema. Aparentemente son muchas horas de encuentro, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que no es tan así, que todo es muy, muy rápido, y que de repente se van generando dudas y se van generando cuestiones que hacen que nos ocupemos quizás de discutir muchos temas. Así que vamos a ya iniciar nomás con el primer tópico, que es una suerte de introducción al análisis de la jurisprudencia. Aquí se van a dar cuenta que hay algunos aspectos que son de filosofía del derecho. Lo que pasa es que no se puede eludir el tema de la filosofía del derecho, porque se la emplea a los efectos de resolver también problemas de orden práctico. Entonces, no es que sea simplemente una cuestión de mera especulación, sino que en realidad la filosofía del derecho nos va proveyendo de algunas herramientas que son interesantes, y es más, uno debería de preguntarse un poco, hacerse esas preguntas de la filosofía del derecho en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosa es lo que estoy haciendo cuando digo que trabajo con el derecho, cuando estoy haciendo derecho, ¿no? Porque generalmente hay distintas contestaciones a esa pregunta. Hay quien dice que el derecho es una ciencia, hay quien dice que el derecho es un saber práctico. Yo particularmente pienso que no es tan cercano a algo como una ciencia, por el hecho de que, bueno, lo que hago día a día al dictar sentencias no me parece que sea algo netamente científico, sino que la sentencia judicial de por sí es una decisión. Una decisión es una opción entre varias alternativas posibles.
en donde a veces es muy difícil de hacer un pronóstico o un cálculo de cómo va a resultar un proceso, ya que depende muchas veces de la pericia, de la calidad técnica del litigante. El litigante es alguien que puede tener todas las de ganar, puede tener las mejores pruebas, pero si no es capaz de transmitir un mensaje con claridad, con sencillez, teniendo un poco en cuenta el auditorio, va a complicar la cosa y va a terminar perdiendo la causa. Entonces, en ese sentido, creo que es más bien algo cercano a un saber práctico que me ayuda a resolver algunas cuestiones y que debería ser útil para permitir la convivencia en sociedad, ¿verdad? Si no me sirve para eso, probablemente el derecho sirva para muy poco. Vamos a iniciar entonces con el tema de análisis jurisprudencial. Un instante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Antes de iniciar el curso, me gustaría presentarme. Sí. Seguramente todos los compañeros ya están hastiados de esta presentación, módulo tras módulo. Mi nombre es Aníbal Cuevas. Estoy como delegado con el compañero Luis Noceda, que me gustaría que se presente también. Estamos dos encargados de llevar el curso porque somos más de 50 personas y de repente se complica un poco manejar un grupo tan numeroso. Entonces, estamos entre dos. Me gustaría poner también eso a su conocimiento, doctor. Esta mañana yo me contacté con usted, pero seguramente ya en el transcurso de las demás clases el compañero Luis Noceda que vaya dando con usted también algunos aspectos concernientes al curso. Me gustaría poner también eso a su conocimiento, a su consideración. Nada más para trabajar de forma coordinada. Seguramente el compañero Luis Noceda también se va a presentar con usted ya a continuación para que usted lo conozca. Buenas tardes, doctor. Yo Y soy nada más, doctor, que Luis. poner más exposición. Eso. Y soy el que más le va a estar hinchando en estos días prácticamente en respecto a esta materia. Así que ya me pongo a disposición para cualquier cosa también. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Seguiremos seguramente conversando posteriormente. Bien, vamos a introducirnos al primer tópico. Un instante, por favor. Este contenido ya lo tienen en el aula. Les va a servir como también de paso material de estudio y aquí vamos a desarrollar algunos conceptos sobre el análisis jurisprudencial. En primer término, la primera pregunta es ¿cuál es el papel de la jurisprudencia? Porque frecuentemente hablamos de ella y tenemos que determinar si es que la jurisprudencia es, ¿para qué sirve? ¿Qué aporte me da? ¿Qué valor tiene como herramienta, ya sea de conocimiento o como argumento para ganarme un caso, siendo litigante o siendo juez, que es una perspectiva que ustedes deberían acoger porque este es un curso que, bueno, es la escuela judicial, así que se supone que se están formando ustedes para ser magistrados judiciales. Entonces, ¿cuál es el peso y cuál es el valor que deberíamos asignarle a la jurisprudencia? Y en primer término, la jurisprudencia no es fuente material del derecho, ¿sí? ¿Dónde tengo que acudir para saber si es o no fuente del derecho? ¿Dónde puedo encontrar la respuesta a esa pregunta? Bien. En las resoluciones pasadas, o sea, en las resoluciones dictadas en forma similar podría ser. No, en este caso no. Cuando hablamos de fuente del derecho, nos estamos refiriendo a una fuente de producción del derecho que tenga el valor de crear normas jurídicas generales, vinculantes, que me sirvan para coaccionar a otras personas. Y en este caso, las fuentes, recordemos que nuestro sistema legal es un sistema de supremacía de la ley, es un sistema normativista, codificado, en donde la ley adquiere un papel central. Ahora, ¿dónde voy a encontrar, por así decirlo, la estructura jerárquica de estas fuentes del derecho? Es exclusivamente en la Constitución. Y hay un artículo constitucional que es muy importante en ese sentido, que me sirve tanto para resolver antinomias legales,
como para resolver algunos otros tipos de conflictos o incluso para definir la privación de validez de algún acto, sentencia o actividad jurídica. Y ese artículo es el 137 de la Constitución. ¿Sí? En el 137 nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como la estructura jerárquica de las normas. Allí se establece el principio de la supremacía de la Constitución, que es un principio muy importante para el ordenamiento jurídico y para la labor de los jueces. Eso quiere decir que nosotros deberíamos de partir la resolución de los casos, el análisis de los conflictos que se plantean a partir de lo que me dice la Constitución. Y es la Constitución, en el caso del derecho penal de fondo, la que establece un programa de determinados valores que pasan a ser protegidos por todo el ordenamiento jurídico. Y de manera subsidiaria y de una forma fragmentaria y más fuerte por parte del derecho penal. Recordemos que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, quiere decir que solamente protege algunos bienes jurídicos de determinados tipos de conducta, tiene un carácter también en ese sentido de última ratio, es decir, es la última herramienta a la que debería recurrir el derecho para la protección de bienes jurídicos cuando ha fallado el derecho administrativo o cuando no es suficiente la protección del derecho civil de carácter económico. Entonces allí se recurre al derecho penal. Y también se estructura en base al principio de lesividad, que significa que el derecho penal protege específicamente aquellas conductas que se consideran son lesivas a esos bienes jurídicos. Y es la Constitución el texto donde vamos a encontrar el programa de esos bienes jurídicos que después pasan a integrar también los bienes protegidos por el Código Penal. La jurisprudencia en ese sentido no es fuente del derecho, porque en realidad nuestro sistema legal se estructura en base a la primacía de la Constitución y de la ley. El 137 nos dice que la ley suprema es la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes decretadas por el Congreso y otras disposiciones de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación mencionado, en base a esa estructura jerárquica. Como aquí no se menciona la jurisprudencia no es fuente material en ese sentido del derecho, y tampoco lo es en el Código en cuanto a la ley penal. Y no puede serlo porque recordemos que en base al principio de legalidad, las conductas que se consideran punibles deben ser descritas expresamente y previamente por una ley penal, tanto las conductas como las consecuencias jurídicas que son las penas o medidas. No es centro de producción de normas generales en el sentido de que lo resuelto a partir de la jurisprudencia tampoco crea una suerte de vínculo legal obligatorio para nadie más que no sea parte en el proceso. Es decir, al imputado, al condenado, le genera una obligación, una norma jurídica particular. Pero a otros jueces y a otros ciudadanos no. No crea un principio jurídico de carácter genérico que sea vinculante y que pueda coaccionar a otras personas. No crea una norma jurídica de carácter genérico. Entonces, ¿de qué me provee? Y me provee de criterios interpretativos y aplicativos con relación a las normas jurídicas. ¿Qué significa esto? Si yo abro el Código Penal en este momento, tanto en el capítulo de la parte general como en la parte especial, lo que voy a encontrar son descripciones de conductas que tienen un carácter general, ¿sí? Que tienen un carácter abstracto, porque no se refieren a ningún caso en particular, son descripciones genéricas. Entonces, cuando me dice el que con fuerza o amenaza sobre una persona, o cuando me dice el Código Penal de una manera especialmente grave la realización de una conducta, o me dice genera un perjuicio especialmente grave, me está hablando en términos genéricos, en términos abstractos. Yo todavía no tengo
características, propiedades o ideas particulares que me ayuden a llevar ese término a la realidad, a la práctica. ¿Sí? Porque el legislador solamente puede establecer descripciones típicas de manera genérica. No puede hacerlo casuísticamente. No se emplea esa técnica. Se emplean las descripciones genéricas. Esa es la técnica legislativa que se emplea. Y es la jurisprudencia la que a través de las sentencias, analizando casos particulares, me da las pautas de aplicación de esa ley. Por ejemplo, si vamos al caso del artículo 192 que trata acerca de lesión de confianza, vamos a encontrar que hay una descripción genérica que me habla de alguien que es designado por ley, por contrato, por un acto jurídico y que cause o no evite un perjuicio patrimonial, me dice. Pero ¿cómo aplico eso? Y para poder aplicarlo con certeza o por lo menos con una mayor previsibilidad, tengo que acudir a la jurisprudencia y veo los fallos de la Corte, en donde me dicen que tiene que existir alguien a quien se le designa como persona en posición de garante, es decir, una persona sobre la cual existe un mandato jurídico específico para proteger un patrimonio ajeno. Y eso me da la pauta de que esa persona, que es la garante del patrimonio, tiene que tener autonomía en cuanto a su poder de decisión, no tiene que estar bajo la dependencia de nadie más en la organización, y que en esas condiciones se verifica la categoría del autor para el tipo penal de lesión de confianza. Pero ese desarrollo lo hace la jurisprudencia en sus fallos, muchas veces empleando los conceptos y el pensamiento de los autores de derecho penal que realizan la dogmática penal. Entonces lo que hace la jurisprudencia es cerrar esa distancia entre las palabras abstractas, las descripciones genéricas de clase de la ley y la realidad de los hechos, para que yo, operador del sistema, pueda aplicar la ley de una manera mucho más precisa, más previsible. Porque recordemos que el ordenamiento legal, sea civil, sea laboral, sea penal, tiene que ser previsible. Solamente la previsibilidad en la aplicación de la ley hace que exista, no lo convierte en fuente indirecta. Pero ya vamos a hablar sobre eso, no te preocupes. Solamente la previsibilidad hace que exista cierto nivel de paz social, ¿no? Porque en lo contrario hay inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica se manifiesta por sentencias contradictorias, que también las hay. Y se buscan eliminar a través de algunas herramientas que vamos a ir observando posteriormente. Hay un filósofo del derecho que es muy conocido, que es Hans Welsel. Antes de ser penalista, él era filósofo del derecho. Y él solía decir que el derecho penal en concreto es en realidad un valor quebrado, porque para lo único que sirve es para la paz social. Y si no sirve para eso, no sirve para nada, decía él. En alusión a que el derecho tiene que ser previsible. Cuando por una misma conducta te aplican la misma ley y en casos diferentes a uno se le condena y al otro se le absuelve, entonces esa es una situación de imprevisibilidad, es una situación de contradicción y obviamente es una situación que genera una falta de certeza y de seguridad jurídica, ¿no? Provee criterios interpretativos y aplicativos de las mismas. Por eso conocer la jurisprudencia me ayuda a ser un mejor operador del sistema. ¿Por qué? Porque me permite, al conocerla, me permite o estar de acuerdo con ella de una manera más profunda, más crítica, o a través de la crítica reformularla y replantearla. El artículo 137 que acabamos de ver. Sí, Fabiola Centurión. Buenas tardes, doctor. Nada más con relación a lo que usted estaba hablando, con relación a que muchas veces existen sentencias contradictorias, hay un principio general, ¿verdad?, dentro del derecho civil que se utiliza mucho, que es la reciprocidad para los casos análogos. Entonces, ¿cómo estaríamos hablando de sentencias que son contradictorias cuando dentro del derecho penal tenemos esa prohibición de aplicar la reciprocidad en casos análogos? Bien, en derecho penal en realidad no tenemos un principio así como el que estás mencionando, Sí, por pero eso. conforme vamos a seguir viendo en el desarrollo del módulo,
el sistema le encomienda a la Corte Suprema, a través de un recurso extraordinario, que es el recurso extraordinario de casación, que lo vamos a analizar a fondo, una finalidad que se denomina nomofiláctica. La finalidad nomofiláctica de la casación se cumple a través de la homogenización de la jurisprudencia. Es decir, le corresponde política y jurídicamente a la Corte la labor de uniformar la jurisprudencia a través del recurso de casación. Por ello es un recurso que es sumamente importante y en ese sentido la labor de la Sala Penal es sumamente relevante a los efectos de ir estableciendo lo que para ella es la interpretación, por así decirlo, oficial de la ley penal. Ahora, eso es un sistema obviamente imperfecto por varios motivos. Más allá de que se busque que el sistema adquiera coherencia y sea uniformado a través de esa herramienta, el sistema es sumamente imperfecto porque cualquier litigante te puede decir que no se llega fácilmente a la Sala Penal de la Corte para que declare admisible un recurso y analice la cuestión de fondo. Por lo tanto, ahí pueden pasar muchos años. Evidentemente pueden pasar muchas cosas y para los fines prácticos yo creo que el sistema debiera de repensarse y analizar de repente otras salidas, pero de eso lo vamos a ver un poquitito después, ¿verdad? Básicamente eso es lo que acontece en el sistema penal procesal. Bien, este artículo 137 también es muy importante porque en la última parte, si ustedes se fijan, hay un mandato del convencional constituyente que es muy serio. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Esa es una nulidad genérica por contradicción con la Constitución y es una nulidad genérica muy grosa, muy importante, muy amplia. Y esto tiene ramificaciones que son muy importantes, que son muy relevantes en todos los ámbitos del derecho y también obviamente en el sistema penal. Bien, tenemos que partir operativamente de un concepto de jurisprudencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de jurisprudencia? Porque el lenguaje del derecho es un lenguaje un poquitito contaminado, ¿no? Busca ser un lenguaje técnico, pero como emplea los conceptos del lenguaje ordinario, generalmente se contamina con las ideas, vocablos y significados del lenguaje ordinario. Por lo tanto, es importante ir precisando algunos conceptos. Como en nuestra legislación no hay una definición técnica por parte del legislador de qué debemos entender por jurisprudencia, hay algunas menciones, en algunas disposiciones legales se habla de jurisprudencia, pero ninguna nos dice el legislador qué es jurisprudencia. Entonces tenemos que partir de coincidir un poco las propiedades genéricas que se le suelen asignar a este concepto. Conjunto de fallos firmes y uniformes es una de las primeras ideas. Este primer dato me está dando la pauta de que un solo fallo no puede crear jurisprudencia. Tienen que ser varios. Y esto es así porque la idea de jurisprudencia gira en torno a una doctrina establecida y seguida por un órgano jurisdiccional. Una doctrina es justamente una línea de interpretación que adquiere un seguimiento en el tiempo y que a partir de eso permanece, por así decirlo, constante a través de numerosas resoluciones. Cuando analizamos un solo fallo, lo que tenemos es algo que podemos denominar precedente. Y el precedente es importante, pero todavía no constituye una jurisprudencia. Puede ser un germen de jurisprudencia. Pero nada me asegura que ante un precedente, el órgano jurisdiccional el día de mañana no vaya a cambiar de interpretación nuevamente. Puede acontecer. No es lo que se espera, pero puede acontecer. Por ello, un precedente nunca va a tener la misma fuerza argumentativa que un conjunto de fallos. Me dice firmes y uniformes. Recordemos que en
el artículo 127 del Código Procesal vamos a encontrar la definición de lo que es, por así decirlo, la ejecutividad de una sentencia. Una sentencia es firme cuando ya no corresponde, ya no cabe plantearle ningún recurso, ya no es factible plantear recursos, impugnarla por esa vía, o en su defecto, cuando ha sido admitida o consentida por la parte. El 127 me dice las resoluciones quedarán firmes sin necesidad de declaración alguna cuando ya no sean impugnables. Una sentencia dictada en un caso que todavía se encuentra en discusión, que todavía es impugnable, por lo tanto no puede integrar el concepto de jurisprudencia. Tuvo que haber quedado firme. Y bajo el concepto de uniformidad, me da la idea, me da la pauta de que tienen que ser sentencias dictadas en el contexto de causas semejantes con análoga interpretación de la ley, dictadas por los tribunales superiores. Y esto es así porque en nuestro sistema legal le corresponden a los tribunales superiores el ejercicio de la función nomofiláctica, la uniformidad de la jurisprudencia y también la facultad de anular o de modificar o de reformar los fallos inferiores. En el marco de casos semejantes o análogos, aquí es muy importante comprender un poco el concepto del argumento jurídico analógico, sobre el cual vamos a volver posteriormente. La analogía la vamos a encontrar como argumento jurídico en varios lugares, en varios sitios, con aplicaciones múltiples. En el derecho penal se suele decir que no tiene lugar la analogía, y en realidad eso no es del todo cierto. La analogía no se puede emplear, ni la interpretación extensiva, para ampliar la materia de prohibición de los tipos penales, la conducta que se considera prohibida, pero sí se emplea para crear nuevos casos de justificación o para crear nuevos casos de exclusión del reproche o nuevos casos de causas de atenuación, porque eso no es la materia prohibida. Eso no es lo que el legislador ha dictaminado que se debe prohibir. Entonces allí sí se puede. Vamos a ver que tiene muchas aplicaciones. Entonces, por lo que se resuelven los conflictos en ellos tramitados en un mismo sentido, estableciendo, y esto es muy importante y les invito a prestarle atención, estableciendo criterios de interpretación de la ley que vinculan a dichos órganos jurisdiccionales y a los tribunales de jerarquía inferior. Estos criterios de interpretación de la ley son los criterios en virtud de los cuales los tribunales resuelven las disputas sobre el derecho penal de fondo. Por ejemplo, vamos a suponer que en un caso llevado por el doctor Melike a juicio en una causa por un hecho punible de estafa, el doctor Melike finalmente plantea recurso de casación porque su asistido fue condenado por estafa. El doctor Melike impugna esa decisión señalando de que existe errónea aplicación de la ley, ya que no se ha interpretado adecuadamente uno de los elementos del tipo objetivo de la estafa, que es la declaración falsa. Por su parte, el fiscal Luis Noceda contesta señalando de que la sentencia recurrida ha sido analizada adecuadamente y se encuentra perfectamente fundamentada, y que en realidad el recurrente, que es quien plantea el recurso, solamente expresa su disconformidad, simplemente es un no le gusta, no es que tiene argumentos realmente para recurrir por la vía de la casación. Probablemente el doctor Melike haya recurrido al 478 numeral tercero, que es fundamentación insuficiente. ¿Qué es lo que va a hacer la Corte? Y la Corte va a analizar primero la admisibilidad del recurso, y si supera la admisibilidad va a proceder al estudio del fondo de la cuestión. Y lo que va a encontrar es que el argumento del recurrente es un argumento sobre la errónea aplicación de la ley, porque él insiste en que el tribunal no entendió adecuadamente o no explicó adecuadamente el elemento de la declaración falsa sobre un hecho, que es uno de los elementos del tipo objetivo de la estafa. Entonces la Corte va a decir, en primer término, que el recurrente trae una casación material.
Esto es así porque la Corte desde hace aproximadamente 2-3 años ha introducido dentro del análisis de los recursos de casación una diferenciación que es propia de la dogmática alemana, de la doctrina alemana en materia de la casación, que es la diferenciación entre la casación material y la casación procesal. Habla de casación material cuando se refiere a inobservancia o errónea aplicación de elementos del derecho penal de fondo, como lo es en este caso. Y habla de casación procesal cuando se trata de inobservancia o errónea aplicación de derechos o garantías de orden procesal. Entonces la Corte va a decir, esto es una casación material, y aquí lo que tenemos que examinar, va a decir la Corte, es si el juez cumplió con su deber cognitivo de expresar el examen de subsunción adecuadamente. Y lo que les estoy diciendo es literalmente lo que suele señalar la Corte en el análisis de los recursos de casación material. Porque la Corte dice que es un deber cognitivo del juez el expresar en el papel, con tinta, con todas las letras, el examen de subsunción, es decir, la forma en la cual analizó la aplicación del tipo penal el juez. Si la Corte, al examinar eso, la Corte necesariamente se va a encontrar con que en el caso planteado por el doctor Melike y contestado por el doctor Luis Noceda, hay una disputa. Es decir, existe un conflicto en cuanto a la aplicación de un aspecto de la ley. Eso es lo que define la disputa. Algo sobre lo cual existe agravio, existe un desentendimiento, hay una disconformidad y que se trae al estudio de este tribunal. Y la Corte va a decir, en este caso la disputa consiste en la interpretación y la aplicación del elemento declaración falsa sobre un hecho del tipo penal de la estafa. ¿Y qué va a hacer a renglón seguido la Corte? Y lo que va a hacer es, se va a encontrar con el deber de dar su propio criterio, su propio razonamiento y explicarle a Melike y a Noceda en qué consiste la declaración falsa sobre un hecho como elemento del tipo objetivo de la estafa. Y en esos argumentos donde la Corte nos refiere, nos señala qué debemos entender por declaración falsa, cómo opera la declaración falsa y cómo debe aplicarse, es que vamos a encontrar otro elemento más del análisis jurisprudencial que se denomina ratio decidendi, que son los argumentos interpretativos realizados por el tribunal en virtud a los cuales nos dice cómo debe ser interpretada una disposición legal que es objeto de disputa, y al hacerlo resuelve un caso que ha sido sometido a su conocimiento y es parte de su competencia. En eso consiste el concepto de ratio decidendi y en eso consiste el concepto de disputa. Bien, sigamos avanzando. Esto lo pueden hacer solamente los tribunales de jerarquía superior, por así decirlo. Los tribunales de primera instancia finalmente no definimos, tenemos que establecer la calificación final de los hechos, pero eso es objeto de nuevo estudio a través de los recursos. Con una salvedad, no sucede lo mismo con la definición de los hechos, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces son algunas particularidades, algunas características del concepto de jurisprudencia que acabamos de ver, el que se trate de un conjunto de fallos, firmes y uniformes, dictados por tribunales superiores en el marco de casos semejantes y análogos, por lo que se resuelven los conflictos en ellos tramitados en un mismo sentido, estableciendo criterios de interpretación de la ley, lo que va a ser el núcleo del concepto de ratio decidendi, que vinculan a dichos órganos jurisdiccionales y a los tribunales de jerarquía inferior. Después vamos a discutir cuál es la característica de esta vinculación, si es una vinculación fuerte o no, si es una vinculación legal o no. Bien, el concepto, en concreto, el criterio jurisprudencial desarrolla una doble función. Por un lado, resuelve un caso en litigio, que es lo que le interesa a las partes,
y por otro lado, conforma las normas o establece los criterios que conforman el ordenamiento, completan, por así decirlo, las leyes. ¿Qué es un criterio jurisprudencial o ratio decidendi? Es un razonamiento expuesto por el tribunal en una sentencia al resolver una disputa legal sometida a su conocimiento en una materia que es de su competencia, por la cual interpreta y da sentido a una disposición legal, resolviendo de esta forma el conflicto subyacente. ¿Cuál es la función que cumple este criterio jurisprudencial? Y aquí hay que hacer una generalización. La jurisprudencia, tanto en los sistemas anglosajones como en el sistema nuestro, que es el continental europeo, por un lado resuelve el conflicto planteado por el tribunal, en concreto entre las partes, y por otro lado lo que hace es, de alguna forma, completa, complementa o coadyuva el desarrollo del ordenamiento jurídico al aplicar e interpretar las normas, conforma al ordenamiento jurídico. Por algún lado, de alguna forma, establece de una manera sencilla, por así decirlo, las particularidades, características o propiedades de los conceptos establecidos en la ley, y con ello facilita su aplicación. La sentencia contiene una regla de conducta individualizada que deben observar los sujetos que están sometidos al litigio, y por otro lado, una segunda función que se reserva a los tribunales de superior jerarquía, que es la de complementar el ordenamiento. ¿Cómo podemos caracterizar la función esta de coadyuvante del desarrollo del ordenamiento jurídico? Y se manifiesta de manera distinta en los dos sistemas de derecho principales que hay en el mundo. Porque en realidad en el mundo vamos a encontrar estos dos paradigmas, pero también hay otros paradigmas, pero son, por decirlo de alguna manera, menos elaborados, más imperfectos. El primer sistema es el sistema de la Comunidad Británica de Naciones, que se conoce como el sistema del precedente vinculante. Este sistema es un legado de la cultura anglosajona, por lo tanto, en todos los países que han sido en algún momento colonizados por Gran Bretaña, está arraigado este sistema. Y es bastante amplio porque lo vamos a encontrar en América, por ejemplo, lo vamos a encontrar en Centroamérica, en países como Jamaica, Barbados, Bahamas. Lo vamos a encontrar en Estados Unidos, en la mayoría de los estados de la Unión Americana. Lo vamos a encontrar en Canadá. En Europa lo vamos a encontrar en el Reino Unido. En Asia lo vamos a encontrar en la India, en Bangladesh, quizás en Pakistán. Es decir, en un sinnúmero de naciones. El otro sistema es el sistema del derecho continental europeo, que se conoce también como sistema del derecho francés. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el sistema británico es el sistema del precedente vinculante. Los tribunales establecen básicamente normas jurídicas con carácter de ley al resolver un caso. En el sistema del derecho continental europeo hay un principio de supremacía de la ley y hay un principio de justamente de legalidad, que es el que impera. Aquí lo relevante no son los precedentes, sino es la ley y la interpretación y aplicación que se hace de ella. En el área anglosajona vamos a encontrar la idea del precedente. Se conoce también como principio stare decisis, que es un concepto en latín, la estabilidad del precedente. Hay una creación judicial del derecho en el sistema anglosajón. La ratio decidendi se configura como norma jurídica de origen judicial. La jurisprudencia tiene carácter formativo y estabilizador, le da certidumbre al ordenamiento, que se caracteriza porque no tiene mucha codificación. En el área continental, que se conoce como continental europeo o sistema del derecho francés, digamos que el origen está dado básicamente en el Código Civil francés de 1804, la codificación o la normativización de la ley en un solo cuerpo. La jurisprudencia constante
consolidada emanada de los recursos de casación principalmente es la que le da estructura y orienta el desarrollo de la jurisprudencia. En nuestro caso no es fuente formal del ordenamiento jurídico, sino nos sirve para interpretar y aplicar la norma jurídica que ya está creada, ¿sí? En nuestro caso particular, los jueces no deberían crear derecho. El derecho, la creación del derecho está limitada a la función legislativa por el artículo 3º de la Constitución. Vamos a ver que esto no es cierto en un 100%, porque hay casos en donde los jueces crean derecho, o por lo menos lo hacen a partir de normas jurídicas implícitas en los códigos, lo cual ya es una creación del derecho. Pero en nuestro sistema, esta función debería de estar exclusivamente asignada al legislativo. La interpretación reiterada de la norma jurídica realizada por tribunales superiores puede decirse, de alguna forma, esa interpretación se adhiere a la norma. Cuando dicha norma tiene que ser interpretada de nuevo para aplicarla en un caso particular, pero igual se la va a interpretar en los mismos términos generalmente. ¿Cómo se entiende esto? Bien, si yo sé que la Sala Penal de la Corte ha hecho una interpretación reciente del tema de la declaración falsa en la estafa, como litigante, yo voy a emplear esos argumentos en cualquier litigio que tenga, como un argumento fuerte para convencerle al juez que esa interpretación que me favorece a mí es la que tiene que él realizar. Yo como juez, por otro lado, siempre me voy a ver tentado a adecuarme a la interpretación que hace la Corte. No estoy obligado a ello. No estoy obligado a ello. Pero me voy a ver tentado a adecuarme. ¿Por qué? Porque a la larga puede que mi sentencia sea objeto de un recurso de casación. Y si esto llega a ocurrir y mi interpretación es contraria a la interpretación de la Sala Penal, tengo que estar bastante seguro de que mi resolución va a ser casada, ¿ya? Entonces, en ocasiones, por una cuestión de economía procesal y en otras, en función a un convencimiento tal vez en la buena calidad de esos argumentos, muchas veces se adecuan las interpretaciones a lo resuelto por la Corte Suprema. La jurisprudencia en nuestro sistema tiene menos fuerza en el sistema normativista que en el sistema anglosajón, porque directamente nosotros no creamos normas jurídicas. No es fuente del ordenamiento jurídico, como lo es en el sistema anglosajón. Bien, es muy importante en nuestro sistema la función que cumple el recurso extraordinario de casación. Para eso hay que comprender lo siguiente. El recurso de casación en todos los sistemas acusatorios, y no estoy hablando particularmente del nuestro, porque nuestro sistema es de tendencia acusatoria, pero está profundamente contaminado con cláusulas inquisitivas. Pero en los sistemas acusatorios, el único recurso posible es el recurso de casación. Esto es así por la vigencia de la prohibición de doble juzgamiento. Hay un principio que es una garantía constitucional, que es la prohibición de doble juzgamiento, el nebis in idem. Para respetar el nebis in idem, una persona solamente puede ser juzgada una vez por el mismo hecho. Por lo tanto, el juzgamiento se realiza en primera instancia. En primera instancia se valora la prueba y se determinan los hechos. En las instancias subsiguientes, lo único que se analiza es la aplicación de la ley. Y esa es la finalidad del recurso extraordinario de casación. Por ello, la casación es el recurso característico del sistema acusatorio. Bien, da la casualidad de que en nuestra Constitución la casación fue asignada de manera exclusiva a la Sala Penal de la Corte.
Entonces, fue por ese motivo que se tuvo que inventar una especie de casación sucedánea. Y esa casación inventada es lo que recibe el nombre de apelación especial de sentencia, que es la que se plantea ante los tribunales de apelación. Pero si se fijan bien, son básicamente los mismos motivos: inobservancia o errónea aplicación de la ley. Solamente que varía el objeto y el 478 restringe aún más la posibilidad de llegar a la sala penal de la Corte. Pero básicamente se trata del mismo recurso, la casación. Y es un recurso que cumple una función muy importante, como estábamos conversando hace un rato. El inciso segundo, por ejemplo, me refiere cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un tribunal de apelaciones o de la Corte Suprema. Cuando se verifique esta contradicción, el litigante va a tener motivo para poder plantear casación. Y es ahí donde la Sala Penal de la Corte va a decidir cuál de los dos fallos es el que va a seguir vigente. Si el anterior, que es el precedente, o el nuevo, que se juzga como contradictorio. Y allí se cumple la función nomofiláctica. El recurso extraordinario de revisión, por otro lado, que es un recurso que se basa no tanto en la aplicación de la ley, sino en la determinación de los hechos, me dice en el 481 numeral quinto, cuando corresponda aplicar una ley más benigna, la ley más benigna, tenemos que ponernos de acuerdo, es una ley que establece mejores condiciones, más favorables o consecuencias menos perjudiciales para el acusado, o una amnistía, que es una suerte de perdón judicial, o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado. Acá hay una nueva mención al papel y al rol de la jurisprudencia, porque me autoriza a recurrir en revisión, en recurso extraordinario de revisión. Un cambio en la jurisprudencia. Pero este cambio en la jurisprudencia tiene que tener una característica. Tiene que ser favorable al condenado. Hoy día ya se ha solucionado un conflicto que existía con relación a la aplicación del artículo 217, exposición a peligro en el tránsito terrestre, pero el año pasado y el anterior había un conflicto que fue declarado por la Sala Penal de la Corte. Cuando una persona conducía bajo los efectos del alcohol, ¿sí?, frecuentemente era objeto de imputación y en muchos casos personas fueron sancionadas y condenadas. Pero en una oportunidad llegó un caso de casación ante la Corte y la Sala Penal determinó que en realidad la conducta era atípica, porque en la ley de seguridad en el tránsito no había sido definida una categoría que era la de falta gravísima, que era la que permitía aplicar por remisión el tipo penal del 217. Entonces, allí se produjo en aquel momento un cambio en la jurisprudencia de la Corte que bien pudo haber habilitado a que muchas personas recurrieran por la vía de la revisión. En realidad no sé si esto pasó, si esto fue así, pero se dio el caso. Bien. En cualquier sistema judicial donde una decisión pueda estar basada o justificada en anteriores decisiones, cada pronunciamiento tiene dos elementos. Por un lado, el alcance de la norma que se aplica, el elemento descriptivo, en cuya virtud el juez determina el derecho aplicable, que nosotros le vamos a llamar disputa, la disputa sobre el elemento, y en una segunda instancia, el elemento prescriptivo, en virtud al cual el juez fija la interpretación y digamos que establece o resuelve el caso. No es una cuestión de creación judicial del derecho, sino de vinculación a la interpretación dada por el tribunal, en nuestro caso particular. Es decir, nosotros no nos manejamos por un criterio de vinculación legal al precedente, sino hay básicamente una vinculación a la interpretación dada por el tribunal, pero que no es de aplicación obligatoria a los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos con el principio constitucional de independencia del juez. Y tal independencia no existiría si un criterio de otro tribunal fuese obligatorio.
Bien. Correcto. Estos principios que son establecidos en el preámbulo de la Constitución no tienen un carácter, por alguna forma, llamarlo de alguna manera, meramente declarativos, ni poéticos, ni románticos, sino que son principios en realidad que le dan forma al sistema, son axiomas del sistema. Y aquí se establece el principio de aseguramiento de la libertad, de la igualdad y el principio de justicia. Esto es muy relevante porque esto es lo que le da pie a la garantía de la igualdad de la aplicación de la ley, y por otro lado, el principio de realización de la justicia es la base constitucional nuestra para lo que se conoce como la tutela judicial efectiva. ¿Por qué es importante la tutela judicial efectiva? Porque el Estado le expropia a los particulares de su derecho a la venganza privada. Ninguno de nosotros puede hacer justicia por mano propia. En contrapartida, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a nuestros reclamos. Y eso es importante porque esa tutela judicial efectiva es la que se ubica en pie de igualdad y en sentido contrario en la dinámica del proceso penal con las garantías del procesado. Porque en el proceso penal, en realidad, el imputado es el único que tiene garantías. El debido proceso se articula en función a permitirle al procesado estar en un pie de igualdad con la acusación. La víctima queda protegida con la tutela judicial efectiva. El 47 de la Constitución establece las garantías de la igualdad. En el inciso segundo establece la igualdad ante las leyes, que viene a ser la base o el fundamento para los recursos, para el sistema de impugnación. Bien. Doctor, ¿por qué hablaríamos en sentido contrario al hablar de la tutela judicial efectiva, siendo que para mí que la tutela ampara a ambos, tanto al procesado como a la víctima? Porque en el proceso penal se da un conflicto. La base del proceso es un conflicto. Es un enfrentamiento de dos principios. Por un lado está la eficiencia en la persecución penal, y detrás de esa eficiencia de la persecución penal está el reclamo de la víctima y su derecho a la tutela judicial, que se le conteste a ese reclamo, para que no se haga justicia por mano propia. Ahora, esta ecuación tiene dos elementos. El siguiente elemento es el sistema de garantías. Y ese sistema de garantías limita la acción de la persecución penal. Y eso está pensado para que actúe de esa forma. Por un lado, la eficiencia de la persecución y por otro lado, el sistema de garantías. No se puede llegar a una sentencia si la persecución penal se consagra exclusivamente al principio de la búsqueda de la verdad absoluta y deja de lado las garantías. Entonces, esa ecuación permite que exista una suerte de equilibrio. Siempre hay momentos en los cuales de repente el sistema de garantías disminuye en su amplitud o en su protección y hace que crezca la persecución penal o la búsqueda de la verdad absoluta como criterio esencial para el proceso, así como hay momentos en donde el ámbito de las garantías queda fortalecido y la persecución penal, digamos, queda más sujeta a los controles. Pero básicamente el contenido del desarrollo del proceso penal se da por el conflicto entre estos dos elementos. Bien. Aquí van a encontrar también aspectos relacionados con las condiciones de creación de la doctrina judicial y la conceptualización de la ratio decidendi y otros elementos. Vamos a desarrollar un poco estos últimos conceptos antes de ir a alguna actividad práctica para remarcar la idea. La ratio decidendi, entonces, es un aspecto central, es un concepto que no es común para nuestro vocabulario. Y no es común para nuestro vocabulario porque es un desarrollo del análisis del sistema anglosajón, del sistema del precedente vinculante.
¿Por qué? Porque si ustedes fuesen abogados en el sistema anglosajón, no iban a estar estudiando códigos y fallos judiciales, iban a estar estudiando repertorios de fallos judiciales, porque es en esos fallos judiciales en donde se establecen las normas vinculantes que crean el derecho de tribunales. Así, por ejemplo, fue a partir de fallos judiciales que en Estados Unidos se desarrolló el concepto de la exclusión probatoria, a través de una idea que, a través de sucesivos fallos, estructuró el concepto de la doctrina de los frutos del árbol venenoso. No se dio en un solo fallo, fue un conjunto de fallos que en el tiempo fueron elaborando algunas ideas, pero se estructuró primero en las sentencias judiciales y luego de allí pasó a establecerse, creo que ya en algunos códigos estadounidenses, y también fue estandarizado por la Corte Suprema Federal. Pero eso fue elaborado jurisprudencialmente. En una primera ocasión, en una época obviamente distinta a la nuestra, en Estados Unidos, la policía se encargaba de sacar confesiones a golpes, y eso era lo normal, hasta que un tribunal dijo no es válido que se tenga que valorar una confesión que le sacaron a golpes a una persona. Entonces ahí se establece la regla de la exclusión. Después, posteriormente, eso se amplía y dicen, bueno, aquí le condenaron a esta persona en base a documentos, pero estos documentos fueron hallados como consecuencia de un allanamiento ilegal que no fue ordenado, y esto no puede ser valorado. Entonces allí esa regla de la exclusión va tomando forma y finalmente adquiere la tipología de los frutos del árbol venenoso que hoy conocemos, ¿verdad? Entre paréntesis, esto sigue discutiéndose hasta ahora, hoy día, ¿no? Pero de esa forma es como se establecen las normas vinculantes en los Estados Unidos. Para ello es muy importante lo que ocurra en los tribunales. Y es por eso que cuando estalla la guerra al terror, después del atentado contra las Torres Gemelas, ¿qué es lo que hace la administración Bush? La administración Bush no les lleva a los sospechosos a territorio estadounidense. Les lleva a Guantánamo, les lleva a prisiones secretas en Afganistán, o los mantienen en lugares no identificados. ¿Por qué? Porque el sistema legal en Estados Unidos, a través de sus cortes, ha establecido que toda persona que pise el territorio estadounidense necesariamente se le tiene que aplicar el derecho de los tribunales de Estados Unidos. Y eso lo han establecido a partir de fallos judiciales. Y eso es ley para ellos. Y fue por eso que se crearon las famosas prisiones clandestinas. Bien, regresando un poco al desarrollo teórico de esto, es muy importante señalar entonces que el concepto de ratio decidendi es una elaboración anglosajona, porque para ellos resulta muy importante definir estos estándares de aplicación de la ley, porque eso es lo que les permite plantear demandas o no. En nuestro sistema no tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso, no crea derecho, no tiene ese poder vinculante legal. Pero sí nos sirve, por lo valiosas que puedan ser estas interpretaciones de las leyes, porque le vinculan al propio tribunal que las ha hecho, porque si yo hago una interpretación en un caso, al siguiente caso que sea semejante, no puedo simplemente desentenderme de mi interpretación sin una buena razón, sin un buen motivo. Me vincula desde el punto de vista lógico y de coherencia, me vincula. De allí que sea relevante establecer esas ratio decidendi. ¿Cómo las conceptuamos? Y bien, se puede decir que es una regla general sin la cual el caso se hubiera resuelto de manera distinta a la proposición jurídica considerada por el tribunal como necesaria para su decisión. Una manera de entenderlo. Cualquier regla tomada en consideración por el juez expresa implícitamente como paso necesario para llegar, no es legar, para llegar a su conclusión. Tres maneras de entender la ratio decidendi. La razón por la cual se decide o la razón de la decisión. La regla de derecho ofrecida por el juez como base de la decisión. La norma jurídica que otros consideran como autoridad vinculante.
no son ratio decidendi. ¿Qué no es ratio decidendi en un fallo? Las cuestiones de hecho, los razonamientos incidentales. A estos razonamientos incidentales, cuando tienen el carácter de opinión personal, se les denomina obiter dicta. Bien, ¿alguna consulta con relación a estos aspectos? Es normal que de repente no hayamos escuchado previamente de estos conceptos. Son herramientas de trabajo del derecho anglosajón que desde hace algún tiempo lo empleamos en el análisis de nuestros propios fallos, de nuestras propias sentencias. Pero es importante establecer allí en qué consiste la ratio decidendi, que viene a ser el aspecto esencial en cuanto a la aplicación del derecho desarrollado por el tribunal, y por otro lado el obiter dicta, que son razonamientos secundarios, opiniones personales de los integrantes del tribunal, que no sirven para resolver el caso. Sobre esto vamos a regresar nuevamente y los ejercicios van a permitir que podamos determinarlos de una manera más concreta. Bien, antes de proseguir, un instante por favor. Antes de desarrollar la primera actividad, brevemente vamos a ver un poco las partes de la sentencia. Obviamente ustedes seguramente estarán acostumbrados a trabajar con resoluciones judiciales, pero simplemente vamos a puntualizar algunos aspectos en cuanto a las partes de la sentencia. Una vez más, recordemos que el módulo trata acerca del derecho de fondo. Y a eso nos vamos a abocar. No vamos a analizar los aspectos procesales. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre vamos a ver que esto está entremezclado con muchas disposiciones procesales, constitucionales, quizás convencionales, pero nos interesa en este breve tiempo simplemente la aplicación del derecho penal de fondo. Bien. Solo en primera instancia se valoran las pruebas y se determinan los hechos en función al principio de inmediación. ¿Ya? Esto ocurre solamente con la sentencia de primera instancia. Hablo de determinar los hechos en el sentido de que el juez de primera instancia dice, bien, se dieron por acreditados estos y estos hechos. ¿Por qué? Porque la prueba me lo dice de esta forma. Eso lo dice el juez de primera instancia, solamente en nuestro sistema legal. Allí se aplican las reglas de la sana crítica, principios de oralidad, celeridad, concentración e inmediación. Eso sucede solamente en primera instancia. Y solamente primera instancia requiere fundamentación respecto a los hechos. Valoración, determinación del relato fáctico. También en esa sentencia de primera instancia nos vamos a encontrar que al lado de la determinación de los hechos, siempre hay un apartado en donde se realiza la construcción de la premisa jurídica. ¿Qué es la premisa jurídica? Es, primero que nada, la identificación de la ley que es aplicable. En segundo lugar, la interpretación de esa ley aplicable. Y en tercer lugar, la aplicación. Eso lo realiza el juez en primera instancia y es lo que se conoce como adecuación legal o proceso de subsunción. Todo esto es un requerimiento no solamente para el juez de primera instancia, para todos los jueces, porque esto es imperativo, contenido en el artículo 256, párrafo segundo de la Constitución y el 125 del Código Procesal Penal. Es un imperativo para el juez. Sentencia que carezca de fundamentación en cuanto a alguno de estos aspectos es sentencia que va a ser anulada. En caso de ser impugnada, tiene que ser anulada. Bien, la fundamentación de las resoluciones, entre otras cosas, permite constatar el cumplimiento del juicio previo,
la igualdad ante la ley, inviolabilidad de la defensa en juicio y la realización de la justicia, que son principios que ya acabamos de ver. Respecto a los fundamentos de la prueba, la fundamentación de los hechos gira en torno a la valoración de la prueba, juicio de fiabilidad, verosimilitud, cotejo de los hechos, que ustedes lo van a ver en otros módulos posteriormente, no se preocupen. Bien, en cuanto a los fundamentos del derecho, como estamos hablando de derecho penal de fondo, un aspecto muy importante respecto a la premisa jurídica, la construcción de la premisa jurídica, está dado por el conocimiento de la dogmática penal. El conocimiento de la dogmática penal es insustituible. Así como que tengo que conocer el Código Penal, tengo que conocer de dogmática penal. Desconocer dogmática penal va a hacer que pierda juicio si soy litigante y va a hacer que se me revoquen o anulen fallos si soy juez. Es indispensable conocer de dogmática jurídica penal. Provee los elementos necesarios para la labor de interpretación de las leyes penales con el fin de reducir la arbitrariedad y generar mayor seguridad jurídica. Si la dogmática jurídica sirve para algo, es exclusivamente para esto: reducir los espacios de arbitrariedad y generar seguridad. ¿Por qué? Porque detrás de todos estos pensamientos, discusiones intelectuales interesantes que pueda tener la dogmática, hay una realidad muy fea. Hay algo muy podrido en el derecho penal, y son las cárceles. Las cárceles son lugares infernales en donde cosas monstruosas les pasan a los seres humanos. Y ustedes, como futuros magistrados, tienen que ser conscientes de eso. Mandarle a alguien a la cárcel es condenarle, no solamente en sentido jurídico, sino en sentido humano, a una forma de vida subhumana hoy día, ¿no? Y aunque sea linda la cárcel, de igual manera es una consecuencia jurídica terrible. Evidentemente que hay seres humanos que se hacen mérito para poder ir a terminar sus días allí o para pasar a la cárcel, pero en realidad como jueces siempre deberían de reflexionar sobre lo que implica enviarle a la cárcel a alguien. Entonces la dogmática nos permite reducir la arbitrariedad y generar mayor seguridad jurídica. Y no es una cosa insignificante reducir la arbitrariedad. Es una cosa increíblemente necesaria. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres con un contenido muy elevado de irracionalidad. ¿Sí? Puede que nuestro título diga que somos abogados, o que somos magísteres, o que somos doctores en derecho, pero nuestra naturaleza es así. Tenemos un nivel muy elevado de irracionalidad y es una muy buena medicina el hacernos a la idea de que tenemos esos componentes de irracionalidad nuestros y que siendo conscientes de eso quizás lo podamos manejar o reducir un poco. Nos manejamos básicamente con la idea del acercamiento a aquello que nos gusta y la repulsa a aquello que nos disgusta. Y eso configura gran parte de todo lo que hacemos en el día a día. También hoy día la psicología conductual estudia de una manera mucho más precisa ciertos procesos mentales que se conocen como sesgos cognitivos o sistemas heurísticos, que son procesos que en realidad lo hacemos inconscientemente para no estresarnos, pero que en contextos en donde tenemos que tomar decisiones en un ámbito de incertidumbre, como lo es el juicio, por ejemplo, hacen que podamos cometer errores muy serios. Todo eso nos debe llevar a la reflexión de que en realidad somos seres muy racionales y es por eso que en algunos casos vivimos huyendo de nuestras tarjetas de crédito o nos sumimos en deudas a mitad de mes o compramos cosas que no necesitamos o que no nos sirven para nada. Y eso nos habla de la irracionalidad que llevamos dentro. Es por ello que cualquier instrumento que sirva para reducir esa irracionalidad, que se convierte en arbitrariedad, en realidad es muy necesaria. Y nos vamos a dar cuenta, en la medida que vayan estudiando dogmática penal, que muchos de los mecanismos empleados en la dogmática penal están allí exclusivamente para reducir los sesgos cognitivos. Exclusivamente para reducir. Y solamente les voy a mencionar un caso que vamos a ver después.
ustedes tienen que saber que en la estructura dogmática del tipo penal de acción dolosa de resultado, ¿sí?, como el homicidio que requiere un resultado, la muerte de otra persona, siempre se analizan una serie de elementos que son como el esqueleto del tipo penal de resultado. Entre ellos se encuentran el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, la acción, el resultado, y hay un elemento que no aparece ni siquiera en la ley, pero que sin embargo tienen que estar en las sentencias, y es un elemento dogmático. Ese elemento es la relación de causalidad. ¿Por qué se analiza la relación de causalidad? Y se analiza para evitar el sesgo de falsa causa, ¿sí? Hay una falacia en realidad que se conoce como falsa causa, o en un nombre técnico latino un poco más elaborado y distinguido, post hoc ergo propter hoc. El tomar por causa de un efecto algo que no lo es. Entonces, para reducir la posibilidad de ese error, de ese sesgo, es que en los hechos punibles de resultado analizamos la relación de causalidad, aunque no lo mencione el tipo objetivo de la ley escrita. Bien, entonces la dogmática nos permite reducir los ámbitos de arbitrariedad y generar mayor seguridad jurídica. Se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales, opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho. Más que científica, opiniones autorizadas o mejor argumentadas, por así decirlo. Por ejemplo, la imputación objetiva no está en ninguna parte, pero lo desarrolló la dogmática y es de utilidad. A mi entender, por ejemplo, en los hechos punibles culposos es sumamente útil la imputación objetiva. En los hechos dolosos no lo es. La dogmática jurídico-penal se desarrolla a partir del método dogmático, implica la interpretación, elaboración de categorías o conceptos, sistematización y la subsunción. Correcto, sigamos. La motivación del juicio jurídico comienza por tener en cuenta la calificación propuesta por el Ministerio Público, las demás partes. El tribunal tiene que dar razones por las cuales escoge una calificación u otra. ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas que generalmente se plantean en una sentencia? Y generalmente se plantean los siguientes aspectos, o tienen que ser analizados los siguientes aspectos. El tipo objetivo y el tipo subjetivo, la relación de causalidad, a veces la imputación objetiva, circunstancias del hecho punible, concurso de leyes o de delitos, grados de realización del hecho punible, si una conducta ha sido tentada, una tentativa acabada o inacabada, o si ha sido consumado el tipo penal, el nivel de intervención delictiva, es decir, si el acusado participó como cómplice, como autor o como instigador. Generalmente esto es lo que alega la defensa o es el objeto muchas veces de cuestionamiento, ¿no? Se plantean causas de justificación, desculpación, exención de pena, error de tipo, error de prohibición, etc. Muy bien. Todos estos temas tienen que ser objeto de justificación en la motivación, en la decisión del tribunal. Y esto exige un conocimiento adecuado del derecho penal en su conjunto. Es decir, hay que conocer el Código Penal y al mismo tiempo hay que conocer de dogmática para ser mejores aplicadores. Bien, ¿cómo me encuentro yo ante una sentencia de apelación o de casación? Y básicamente estas sentencias tienen dos elementos que me resultan relevantes. El primer elemento es el estudio de admisibilidad. En este estudio de admisibilidad, el tribunal hace un análisis de las condiciones objetivas y subjetivas de impugnabilidad. ¿Qué significa esto? Que me va a analizar si el recurso fue presentado en tiempo adecuado, si el recurso fue presentado en tiempo adecuado, en la forma establecida por la ley, si el recurso lo ha planteado quien estaba autorizado, si la sentencia recurrida admite el recurso, porque hay sentencias que son irrecurribles.
todo eso en su conjunto se analiza en el examen de admisibilidad. Si el recurso que ustedes plantean ha sido adecuadamente fundamentado en tiempo y forma, ustedes tienen la personería, etcétera, entonces va a superar el examen de admisibilidad. Si no lo supera, ya no se va a estudiar el fondo de la cuestión. Para nuestro módulo no es tan importante el estudio de admisibilidad, porque en el estudio de admisibilidad se analizan cuestiones de orden procesal principalmente. Nosotros nos vamos a enfocar en la siguiente parte de la sentencia, que es el estudio de procedencia. En el estudio de procedencia es donde se analizan los agravios del recurrente. Recuerdan que el recurrente es quien plantea el recurso. Ahí se analizan el agravio del recurrente, se define la disputa y se la resuelve. Para tener una idea un poco más precisa, recuerdan ustedes en el proceso civil aparece la demanda, aparece la contestación y a partir de demanda y contestación se traba el tema decidendum, ¿sí? Bien, aquí en el análisis de la procedencia algo parecido ocurre. El recurrente presenta sus puntos de agravio que siempre tienen que estar bien definidos, porque recuerden, en materia de recursos rige el principio dispositivo. El tribunal no puede estudiar lo que quiera, solamente los motivos de agravio del recurrente. Motivos de agravio, la contestación de la adversa, y allí se define el motivo de la disputa. Y en nuestro caso, solamente nos vamos a interesar por aquellas disputas que se refieran al derecho penal de fondo. Puede que tengan otras cosas más, pero eso no nos va a interesar. Solamente derecho penal de fondo. Doctor, ya que tocaste el tema de admisibilidad, ¿verdad? Nada más una consulta que hago con relación a por qué se estudia el recurso de admisibilidad cuando es objeto de una reposición y apelación en subsidio. Desde mi punto de vista, creo que ante la interposición de la reposición con apelación en subsidio ya trae implícita la admisibilidad. Entonces, algo que estuve viendo en las sentencias que resuelven los tribunales, hacen otra vez estudio de admisibilidad. ¿No sería ya como redundante hacer el estudio de admisibilidad en esa parte? Bueno, Fabiola, yo creo que no, porque fíjate que en primer término tenemos que establecer si es que en realidad es admisible la reposición. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema cada medio de impugnación define cuál es su objeto y cuáles son sus condiciones de interposición. Entonces necesariamente en primer término tenemos que analizar si es que desde esa perspectiva es admisible ese recurso. Por ejemplo, yo no puedo plantear una reposición en contra de una resolución que le pone fin a un proceso. Porque la reposición tiene que ir contra decisiones de mero trámite o decisiones que resuelven un incidente, pero cuando el incidente le pone término al proceso, eso ya pasa a ser objeto de otro recurso que es el de casación. Entonces, obligatoriamente tengo que analizar eso, el de la reposición. Además, en el caso de la reposición con apelación en subsidio, recordemos que este recurso se plantea ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, pero que tiene competencia solamente en cuanto a la reposición. Entonces analiza lo de la reposición, lo rechaza y le tiene que dar trámite a la apelación. Pero la apelación, para el análisis de la admisibilidad de la apelación ya es competente el órgano jerárquico superior, el que va a entender en este caso, que es el Tribunal de Apelaciones. Y puede que no sea admisible también. Es una característica que tiene nuestro sistema de recursos. Asimismo, te vas a dar cuenta que muchas veces los litigantes, a veces por estrategia o por lo que fuere, plantean recursos que son abiertamente inadmisibles. Por ejemplo, es muy común que se planteen recursos contra el auto de apertura o se plantean recursos contra la decisión que dispone que se reciba una declaración telemática. En ambos casos son irrecurribles las resoluciones, pero el órgano jurisdiccional que emite esas decisiones no puede rechazar los recursos porque no tiene competencia para analizar la admisibilidad. Sí o sí
Se tiene que remitir eso al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones es el que se encarga de remitirlo. De estudiarlo, perdón. Bien, después viene el estudio de procedencia. Allí vamos a encontrar la determinación de los motivos del recurrente. Los motivos son aquellas circunstancias establecidas en la ley que habilitan para el estudio del recurso, ¿sí? Por ejemplo, los motivos de la casación están establecidos en el artículo 478. El 477 establece el objeto, que es una cosa diferente. Los motivos están en el 478. Aparte de eso, si la sentencia es didáctica, si está bien realizada, y es de suponer, es de esperar que sea didáctica, porque la sentencia tiene que ser precisa, tiene que ser clara y tiene que cumplir una función didáctica, porque la sentencia es un documento público. Una vez que el juez la firma, eso ya queda para la posteridad. Y si dijo una pavada, es así, paciencia. Tiene que tratar de ser didáctica la sentencia. Entonces, después de la determinación de los motivos, la sentencia va a tratar la determinación de los agravios. ¿Qué son los agravios? Los agravios son aquellas circunstancias que generan un perjuicio objetivo irreparable en los derechos de la parte. Algo que no puede ser reparado de otra forma y que se le atribuye a una decisión que es o injusta o es arbitraria. Y por tanto se le pide al tribunal que la anule, la modifique, la revoque. Después van a aparecer la contestación de la adversa. Con la presentación de los agravios y la contestación de la adversa, se define lo que sería el objeto del debate, ¿no? Es decir, la disputa. Luego el tribunal lo que va a hacer es identificar la ley con la cual se va a resolver el conflicto, va a interpretar las disposiciones legales empleadas para la resolución del conflicto. Ahí vamos a encontrar la ratio decidendi y los obiter dicta. Esa es la estructura básica, ¿no? Aquí hay una sinopsis de lo que se estudia en el análisis de admisibilidad, ¿no? El tiempo de presentación, forma, la recurribilidad de la resolución, el concepto de agravio, la legitimación. Luego pasamos al estudio de procedencia. Recordemos que los fallos judiciales pueden ser resueltos de manera unánime cuando todos los jueces están de acuerdo. Cuando alguien expresa una disidencia, se dice que hubo mayoría. Y ahí vamos a tener, cuando menos, dos líneas argumentativas. La línea argumentativa de la mayoría, que es la que tiene preeminencia, que es la que define el resultado de la sentencia. Y por otro lado vamos a tener el argumento de la disidencia, la opinión disidente. Particularmente creo que ambas son interesantes. ¿Por qué? Porque el juez que plantea una disidencia no significa que sea menos razonable, ni menos inteligente, ni menos correcto que el de la mayoría. Entonces es interesante conocer sus argumentos. Por ejemplo, durante muchos años en la sala penal de la Corte, Alicia Pucheta defendió la opinión minoritaria de que dentro del listado del artículo 104 del Código Penal, que establece las causas de interrupción de la prescripción, tenía que ser aplicado analógicamente la existencia de una sentencia en la causa. Ella decía que una sentencia también debería de interrumpir el plazo de la prescripción. Y ella se basaba en el hecho de que en el listado del 104 aparecen como causales de interrupción la imputación, el llamamiento a indagatoria, el auto de prisión. Y ella decía lo siguiente: si en el proceso penal una imputación, que es el inicio del proceso, tiene fuerza para interrumpir la prescripción, ¿cómo no va a tener fuerza para interrumpir la prescripción la sentencia, que es el acto procesal final y más relevante de todo el proceso? Decía. Y es un argumento buenísimo, pero siempre fue en minoría, porque la mayoría en realidad siempre interpretó que el 104 obedecía también al principio de legalidad. Es decir, el legislador
desarrolló el listado de causales de interrupción de la prescripción conforme a lo que él quería que fuesen actos interruptivos de la prescripción. A contrario sensu, si algo no está allí, por lo tanto es porque el legislador no quería y por lo mismo no podía ser interpretada la sentencia como una causa de interrupción. Pero era un muy buen argumento y lo sigue siendo. A veces puede acontecer que existan votos en discordia. Esta es una circunstancia muy rara, pero que ya la he visto, a veces se presenta. ¿Qué significa discordia? Significa que estamos entre tres integrantes del tribunal y no nos ponemos de acuerdo por los argumentos. No estamos de acuerdo por los argumentos. Cada quien tiene su idea diferente. ¿Cómo se resuelve esto? Y de una manera práctica, en realidad nos deberíamos de poner de acuerdo antes de votar el caso y uno de nosotros debería de salir y se hace un nuevo sorteo e ingresa a alguien más. Eso a veces no pasa y nos encontramos con sentencias que de repente nos presentan una mayoría, pero si analizamos el desarrollo de sus argumentos nos vamos a dar cuenta que nunca se pusieron de acuerdo y eso es discordia. Bien. Doctor, una consulta Sí. sobre el punto. El artículo 136 habla, en el segundo párrafo, dice, en segunda instancia el plazo será de 6 meses para la resolución de la apelación especial. ¿Qué pasa si transcurren esos 6 meses y no se dicta sentencia? Bien, si ya transcurrieron los 4 años y esos 6 meses solamente son para una resolución de un recurso, ahí tenemos un problema que tiene que ver con la cuestión de la duración del plazo. Es un tema de duración del plazo, ¿no? Del plazo razonable. Y en Lo caso mismo, de que el defendido, o sea, el acusado, en un hipotético caso, una persona es acusada por un hecho punible, se resuelve su causa en 2 años y medio, por ejemplo. Se dicta una sentencia, se plantea una apelación especial y sube a la alzada. Y la alzada resuelve el caso en 4 años. Y sale la confirmación de primera instancia. Y la defensa del imputado, o sea, del sentenciado en este caso, plantea ya la prescripción de la causa. ¿Es factible de que esto ocurra? bueno, ahí tenés el siguiente problema. Tu causa llegó a sentencia en 2 años y a partir de allí se planteó un recurso. Y probablemente ahí te van a aplicar el párrafo segundo del 136, que es que los incidentes, los recursos, suspenden el plazo para la extinción del proceso. En cuanto a la prescripción, habría que ver el plazo. Es factible si es que se cumple el doble del plazo, dependiendo del marco penal. Pero con relación a la extinción del proceso, la Corte tiene una postura sentada que dice que la interposición de la apelación especial y la casación ya no son actos suspensivos para la extinción del proceso. O sea, si te pasó que los 6 meses se tiene solamente para la tramitación de los recursos, que una vez pasado eso ya no son actos interruptivos, o sea, perdón, suspensivos. Sí, pero él dice que a los 2 años se dictó sentencia y después Con vino el relación, recurso. no, pero con relación a la apelación especial, con relación a la apelación especial que fue resuelta después de los 4 años. Así entiendo a Aníbal o no. Sí, así mismo. O sea, la sentencia en primera instancia se dictó en 2 años. Se presentó el recurso y la alzada resolvió en 4 años ese recurso especial. No sé qué pasa. Apelación especial. En especial, Apelación sí. especial, sí. Resolvió en 4 años. Entonces el código dice que tiene 6 meses para resolver. Pero resolvió en 4 años. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Es factible plantear La extinción. la extinción de la causa o se suspenden los Pero, plazos o qué Aníbal, pasaría? esos 6 meses eran en la ley 4669 que ya fue 669. derogada. Tenemos que ver en qué fecha, o sea, hay que analizar eso, la fecha en que... Pero la legislación actual prevé 1 año nomás también, ¿no? 4 Sí. años.
Pero como Bueno, justamente lo que estaba hablando la con relación, versión de la ley 2341 establece 12 meses más para la tramitación de los recursos. sí, sí, pero En caso de estamos hablando de sentencia una resolución, condenatoria, claro. sí, una Pero esos 12 meses sentencia. más se tienen que interpretar además de los 4 años de duración del proceso. Entonces hablamos de 5 años. Bueno, eso es lo que tienen que definir en el caso, ¿verdad? Es lo que tiene que definir en el caso. Serían 5 años y 2 meses. Y en ese caso, ¿opera o no la extinción de la acción? Y si supera ese plazo, sí. Si existe una Sí. sentencia condenatoria al límite de los 4 años, lo que hace es habilitar 12 meses más. Si no se resuelve en ese término, sí tendría que verificarse la extinción del proceso. Doctor, con relación a los actos que suspenden, estuve leyendo que justamente decía que la interposición de la apelación especial y el recurso de casación no son actos que se toman como para la suspensión del plazo establecido en el 136. ¿Eso es efectivamente así? Bueno, eso lo define la Corte. Sí, Y sí. actualmente la Corte en algunos casos ha señalado que particularmente, no sé si te referías a la excepción de inconstitucionalidad o No, la... no, 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 no. La apelación especial en sí, La profesor. apelación especial y la casación, la interposición de los recursos de apelación especial y casación Sí. como actos no más suspensivos para la extinción de la acción, para el cómputo de la extinción de la acción. Ya, bueno, yo entiendo que más allá de la limitación de la adición de los 12 meses más, aparte del plazo de los 4 años, no podría adicionarse otro plazo más. Ahora, si vos lo que me estás señalando es si el párrafo segundo, ahí donde te habla de apelaciones, incidentes y Sí. excepciones, opera como causal de suspensión, Suspensión. bueno, esto se ha interpretado en el sentido, frecuentemente se ha interpretado en el sentido de que sí, opera como una causal de suspensión. Y es más, Entonces, ¿cómo hablamos ahí del plazo razonable? Cuando tu plazo razonable, entonces estamos hablando de que a través de una interpretación es como que se apaña o se maquilla entonces la mora judicial. ¿Por qué? Porque con relación a la resolución, tanto de la apelación especial como de la casación, que te dice el código que tiene tantos días para resolver el tribunal, aparte de eso tenés tanto tiempo para la duración del proceso, otra vez decir de que estos actos van a interrumpir, o sea, la mora del tribunal, o sea, la mora de la justicia para mí no puede ser una carga imputable al incoado. correcto, está bien. Ahora, tenés la cuestión de que en realidad finalmente, estos conceptos son producto de decisiones políticas de la Corte Suprema. ¿Ya? Finalmente, la que define las interpretaciones del sistema termina siendo la Corte. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora Bien. sí. Tenés el siguiente inconveniente. Es cierto, hay principios y garantías que señalan que no debería de ser así, ¿verdad? Desgraciadamente, por lo menos en la actualidad, operan ese tipo de interpretaciones porque la Corte los admite. Yo no creo que eso sea correcto, al igual que no creo que sea correcto tampoco el inicio del cómputo del plazo de duración del proceso, porque el inicio del plazo del cómputo de duración del proceso debería de darse a partir del artículo 6º del Código Procesal. Ese fue en realidad el interés de la comisión redactora, 6 horas después del primer acto del procedimiento. Pero la Corte tiene un poder. A partir del primer acto coercitivo. Sí, Bueno, el primer acto coercitivo es un Profe, criterio no será- posterior. El criterio que dice Andrea, el primer acto coercitivo, en realidad se dio en ocasión del voto de Felipe Santiago Paredes en una integración anterior de la Corte, donde él señalaba que tendría que iniciar el cómputo, llámelo usted como se llame, a partir de un acto coercitivo contra una persona física determinada, en concreto, llamamiento a indagatoria, allanamiento o detención. Y después, en otra integración de la Corte, en un caso en donde no había personas privadas de libertad, aparece Sindulfo Blanco en un voto en donde dice no, tiene que ser el 303, notificación del acta de imputación.
La cuestión es que La limitación, sí. para bien y para mal, la Corte tiene en realidad el poder de decisión política respecto a la interpretación de estos temas. ¿Está bien eso? Y no. Cuando lo hace de esa manera, definitivamente no. Pero la única opción que queda al sistema, porque en realidad es así, es ejercer presión, ya sea llevando la causa ante una instancia internacional, a través de la Corte Interamericana, o haciendo de repente planteamientos que se conocen como de acción pública a través de gremios y cosas así, para que la Corte modifique estos puntos. El grave problema en realidad aquí, el grave problema que tenemos aquí en realidad, aparte de estas interpretaciones de repente, que pueden ser de repente efectistas, quizás lo hayan tenido en cuenta por alguna razón de orden pragmático, pero que en realidad son discutibles, es que hay un elemento que no presiona mucho, que son los gremios, ¿sí? Sobre todo el gremio de abogados debería de tener un peso mucho más fuerte, porque hoy día son como 60.000 profesionales. En algunas ocasiones la Corte les ha atendido, ¿sí? Cuando ha tenido una representación quizás un poco más fuerte y han tenido más activismo, pero no siempre se lucen de esa forma. Y esa es una realidad también que hay que tener en cuenta. Pero sí, es cierto, es más que discutible, sobre todo a la luz de la garantía del plazo razonable, que es una garantía convencional. El tema de qué tiene que ser interpretado o no como causal de suspensión para el cómputo del plazo de extinción. ¿Me están escuchando? Pero se escucha. Se escuchan. Sigue. Bien. Correcto. Pero vamos a enfocarnos un poco nuevamente en las cuestiones de fondo. Después podemos seguir discutiendo el tema de... Doctor, usted estuvo hablando recién cuando hay votos en discordia. ¿Y cuál es el procedimiento? O sea, ¿cuál es lo que se debe de realizar cuando hay votos en discordia? O sea, cuando las tres opiniones están en discordia. Y legalmente tenemos que ser honestos los jueces. No nos ponemos de acuerdo y uno de nosotros tiene que salir y se hace una nueva votación. Ingresa a alguien más, hasta que por lo menos se pueda constituir una mayoría. Porque Ahora, hace poco... si eso no ocurre... Si eso no ocurre y se proyecta esa discordia al voto, te vas a dar cuenta porque hay argumentos que son incompatibles. Y eso tiene que ser causal de nulidad. Estaba escuchando que la desinsaculación, que los votos en discordia más bien iban hacia eso, sí. ¿Es aplicable o no ese instituto dentro del proceso penal? Sí, de hecho que se aplica. Ya he visto en numerosas ocasiones de repente tribunales de apelación en donde no se pusieron de acuerdo, y así también he visto tribunales en donde sin estar de acuerdo salieron resoluciones y perfectamente te das cuenta que son inconciliables los argumentos que se emplean, porque esto pues es una cuestión argumentativa. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a analizar un poco desde el punto de vista de las herramientas de la argumentación, los elementos de la retórica, y quizás si tengamos tiempo vamos a hablar un poco de eso, pero son herramientas muy importantes, porque esto es un debate retórico, argumentativo, una cuestión de ideas muchas veces. Bien. Entonces, este es el desarrollo. En primer lugar, se sortea al juez que tiene que encabezar el análisis de estos temas. Es al que le vamos a denominar preopinante, quien hace el estudio de admisibilidad, y luego es el primero que realiza el estudio de procedencia. Luego, finalmente, el resto o se adhiere o presenta una disidencia. En lo que a nosotros nos interesa, nos enfocamos a los temas de derecho penal, tipificación de conductas, medición de la sanción, concurso, etc. De eso nos vamos a encargar en este módulo. Eso es un pantallazo entonces de algunos aspectos de orden técnico y también un poco filosófico que hacen al tema del análisis de la sentencia. Posteriormente vamos a ver otros aspectos que son también importantes,
Pero ahora vamos a enfocarnos un poco en un trabajo. Les voy a explicar en qué va a consistir. Un instante, por favor, mientras ingreso. Bien. Nos encontramos en el aula. Vamos a bajar un poco la tarea grupal número 1. Bien, es una tarea grupal. Vamos a tener un límite de tiempo y vamos a contestar estas preguntas. No vamos a inventar las respuestas, las vamos a encontrar en un documento que les voy a mostrar ya renglón seguido. Esto lo van a trabajar en grupo, de repente pueden distribuirse las preguntas, etcétera, como les resulte más práctico. Si quieren, como el marco de tiempo quizás no va a ser muy amplio, al regresar a la reunión vamos a dar lectura de nuestras respuestas, pero después van a tener un lapso de tiempo como para poder subir un solo informe por grupo con el nombre de los participantes con las respuestas desarrolladas. ¿Entienden? Aquí vamos a trabajar solamente oralmente. Van a buscar las respuestas y después las vamos a compartir. Pero después van a tener un lapso de tiempo como para poder hacerlo por escrito con el nombre de los participantes y la van a subir al aula virtual como para poder después tener en cuenta esos trabajos para el puntaje. ¿Cómo se estructura la sentencia en el sistema anglosajón? ¿Cuáles son las reglas de aplicación del sistema anglosajón de los precedentes? ¿Cuáles son las principales diferencias del derecho francés respecto al anglosajón? ¿Cuáles son las características del obiter dicta? ¿Y en qué consiste la ratio decidendi? ¿Dónde van a encontrar estas respuestas? Un segundo. Las vamos a encontrar en este documento, ratio decidendi y obiter dicta. Es un documento que se lo pueden dividir. No, en realidad no es tan largo. Pueden encontrar enseguida los aspectos en donde desarrollan las contestaciones o los temas atinentes a las preguntas. Bien, vamos a empezar con 40 minutos para la realización de este trabajo. ¿Alguna pregunta? No hace falta que lo Doctor, tenga. entonces, Sí, sí, una consulta nomás, doctor. adelante. Vamos a leer el material, tenemos 40 minutos y luego regresamos a debatir sobre el tema, ¿así sería? A presentar sus contestaciones. Pero no hace falta que lo hagan por escrito. La versión escrita, digamos, del documento la van a subir, van a tener más días para poder subirla al aula. Genial, genial. Doctor, me Ya están que es un haciendo una trabajo consulta. grupal, perdón, Sí, ya que es un sí, trabajo adelante. grupal, el debate lo haría un representante del grupo, o usted democráticamente va a estar eligiendo Ustedes quién pueden va designar a- a un representante para que presente las contestaciones. Ok. Aníbal, ¿tenías otra pregunta? Sí, doctor, me están haciendo una consulta los compañeros. Preguntan si vamos a tener un pequeño espacio como un coffee break o algo para ir a comer algo y después recargar energías. O sea, Ya. Y no hay problema. Podemos hacer lo siguiente. Ahora son las 18. Vamos a darle 10 minutos para el coffee break
y a partir de 18:10 hasta 19 tienen tiempo para completar el trabajo. Genial, entonces apagamos nuestras cámaras, nuestros micrófonos y nos volvemos a reunir aquí a las 19. Así mismo. Genial, doctor, muchas gracias. Vamos regresando al encuentro.